La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Pero vamos a presentar esta hora al doctor Herbert Cuba García, médico y analista en políticas públicas, de salud pública y analista también en temas políticos, comentarista en el portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable. ¿Cómo está usted? Señor José Hernández, un abrazo de año nuevo. Claro que sí. Espero que este año nos traiga muchas satisfacciones en favor de la libertad. Así es. Y la democracia. En efecto, de eso creemos que tenemos que apuntar desde donde nos encontremos, ¿no? Y sobre todo que encontrarle salidas a esta situación crítica que vivimos desde hace buen tiempo en el país. ¿Cómo está mirando usted lo que ocurre en el país, no? Primero, sí, cómo no. Primero quisiera hacer un análisis de todo el proceso, porque a veces uno, por ver la coyuntura actual, uno mira el árbol en su conjunto, o el bosque en su conjunto, diríamos. El primer tema que hay que tomar en cuenta es que este es parte de un proceso que tenía dos vías alternativas de solución, un proceso de gobierno. Por un lado, fue el golpe de Estado fallido, que era un golpe institucional, con el uso de las propias Fuerzas Armadas y policiales para imponer esta Asamblea Constituyente. Y por otro lado está el proceso de la Sonada de la Calle, lo que significa el golpe de la calle, con la finalidad de poder lograr el mismo objetivo a través de la presión de las calles. Estos son dos procedimientos que podrían haber coincidido en su momento, que además el expresidente Castillo, en su discurso de golpe de Estado, señaló claramente que llamaba a los ronderos, a las comunidades, etcétera, para cumplir ese objetivo. Pero no han ido juntos, sino se dio el golpe de Estado, fracasó el golpe de Estado institucional, digamos, el cuartelazo, entre comillas, y ahora está todavía en marcha el proceso del golpe de Estado desde la calle, con el trabajo fuerte desde las poblaciones, sobre todo, donde habían ya posibilidades organizadas para poder imponer esta consigna de la nueva Constitución. El segundo aspecto que hay que mirar aquí, en esta coyuntura, es el diagnóstico de la situación. Claro, hay una primera lectura que viene desde los sectores que actúan en este proceso, que señalan que esto sería un grupo de gente indignada y sin organización. Y por lo tanto, es una respuesta espontánea de la población, que lo que hay que hacer simplemente es dialogar con ellos, etcétera. Sin embargo, aquí hay una cosa muy interesante, que no hay interlocutores. O sea, sin embargo, sus trabajos son muy organizados, sincronizados, hasta lugares totalmente estratégicos, digamos, para el país. Entonces, esta es una primera lectura, y la otra lectura es si le damos pie a lo que ocurre en el país, de que aquí nos encontramos nosotros frente a un golpe desde la calle muy bien orquestado, y que en determinado momento al inicio fue muy violento, pero que ahora están yendo a una estrategia de desgaste con la convocatoria a un paro indefinido, que dicho de paso genera zozobra, porque no sabemos cuándo va a concluir ni con quién hay que dialogar, porque no hay diálogo posible, porque no hay los interlocutores para dialogar, porque lo que ellos plantean es un golpe, es decir, tomar el gobierno para implementar una asamblea constituyente inmediata. Una insurrección. Claro, ese es un proceso insurreccional, es un proceso de insurgencia para plantear lo que todos queremos escuchar, que es una asamblea constituyente. Ahora, aquí... Pero su agenda, doctor Cuba, pero su agenda no solamente es la asamblea constituyente, ¿no? Si uno mira a veces, tiene una agenda bastante frondosa, ¿no? Una de ellas es la convocatoria de una asamblea constituyente, la otra es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el otro tema es la excarcelación de Pedro Castillo, y el otro tema es la corriente separatista. Le puse 4 temas y probablemente me olvido de alguno. No, pero lo que usted señala es correcto, pero todo esto que usted plantea, hay uno que es el punto nodal,
El tema de Asamblea Asamblea Constituyente. ¿Por Constituyente. qué? Porque la Asamblea Constituyente va a hacer que pasemos de un Estado unitario a un Estado federal o un Estado plurinacional. La Asamblea Constituyente va a permitir precisamente el resto. En ese sentido, cuando usted escucha todas las tendencias de la izquierda o todas las tendencias que en esta circunstancia plantean la Asamblea Constituyente, lo que están haciendo es abonando, dando los insumos necesarios para el golpe de la calle. Pero acá hay un detalle. Si nos ponemos ya a entrar a analizar lo ocurrido en los últimos 20 días en el país. La primera oleada de insurrección dejó un saldo lamentable, alrededor de 30 personas fallecidas. Enfrentamientos bastante directos, una mayor capacidad logística, movilización, una capacidad en redes sociales, etcétera, etcétera. Eso se ha visto con suma claridad lo que ocurrió antes de la fiesta de fin de año. Hoy estamos viendo cuestiones más focalizadas, el caso de Puno, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que hay una cuestión mucho más focalizada en Pichanaki, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se desinfló tan rápido? ¿Están en un tema gradual? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo analiza usted este tema? Lo que sucede es que aquí hay un tema de fondo que es la población. Y a pesar de los errores comunicacionales que ha tenido el gobierno y sobre todo los políticos peruanos que leen incorrectamente el momento actual, señalar pues que son indignados, que son espontáneos, que salen a protestar y que tienen legítimo derecho a la propuesta, señalar eso como lo fundamental, eso es un error total. El error, ¿por qué es un error total? Porque los que están saliendo, los que son parte todavía del proceso que se ha tenido con el golpe de Estado del expresidente Castillo. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es aclarar, ¿para qué? Para que la población comprenda a qué es útil en esas movilizaciones. En el caso que haya gente indignada, efectivamente, haya gente espontánea, efectivamente, que va a esto, pero ellos no pueden ir de comparsa, porque su tema no es el fundamental, el de ellos. El tema fundamental es de aquellos que conducen este proceso de golpe de Estado. Pero usted decía algo interesante hace unos momentos, ¿no? ¿Con quién dialogamos? ¿Quién dice, yo soy la voz cantante? No existe, porque esto está manejado de una manera, suena duro decirlo, pero de una manera donde se genera la subversión. Pero esto es así. Sí, lo que pasa es que sí están los interlocutores, lo que pasa es que no quieren dialogar. ¿Quiénes son los interlocutores? Los propios partidos que están en el Congreso de la República, que siguen planteando la agenda de la Asamblea Constituyente. ¿Quiénes más están ahí? Los partidos que están fuera del Congreso, pero que siguen planteando la Asamblea Constituyente. Y tienen también aquellos partidos que están ya en el límite, que buscaban inscripción para hacer desde una política oficial, hacer la agenda de la Asamblea Constituyente. En otras palabras, los interlocutores políticos están ahí. Lo que yo lamento, más bien, lo que yo deploro, es que cuando uno le pregunta a los conocedores de conflictos, ¿no? Los que llevan el día a día de los conflictos, como la Defensoría del Pueblo o la PCM, te respondan, no sabemos quiénes son los interlocutores, no se conocen los interlocutores. Ahí viene el problema de fondo. Es decir, ellos no hacen su trabajo ni su función o no quieren ver lo obvio. Pero también hay un detalle, doctor Cuba, que el otro sector no quiere dialogar. Ese es el otro detalle. Ese es el otro detalle. O sea, uno puede focalizar, puede conocer, porque en redes se pronuncian muy bien, salen a los medios locales, pero cuando ellos reclaman, necesitamos mayor presencia del Estado, cuando ellos reclaman, necesitamos que se generen mesas de diálogo, me parece que es parte del discurso, salvo que me equivoque. No, lo que hay es una inconmensuralidad, hay una división enorme, hay dos propuestas totalmente distintas que hacen que el diálogo sea de sordos. El tema es que ellos
tienen una propuesta irreductible. Asamblea Constituyente es el objetivo y pasa por o la renuncia de Dina o adelanto de elecciones inmediatos para mirarse en el espejo lo que ocurrió en Bolivia. Es decir, salió Áñez, que es la usurpadora, porque incluso copian el lenguaje, Áñez la usurpadora, Dina Boluarte la usurpadora, cae la usurpadora, nuevas elecciones y vuelve a ganar el mismo sector político que estuvo en el gobierno de Pedro Castillo, así no sea Pedro Castillo. O sea, esa es la agenda. Y por lo tanto ahí no hay diálogo porque lo que se quiere es forzar una salida golpista, porque si la calle le impone la agenda a los políticos actuales por la fuerza, estamos hablando de un golpe de Estado. Entonces, lo que pasa es que es un golpe de Estado de la calle. En ese sentido, entonces, lo que vemos al frente es, por un lado, una incapacidad de los actores propios del Estado en ver a sus interlocutores políticos y diagnosticar lo que ocurre hoy en el país. Y por otro lado, lo que vemos es también una intencionalidad política, ¿no?, de llevar a elecciones con la idea de que los partidos que hoy día tienen minoría o casi no están en el Congreso, creen que puedan tener presencia en el más corto plazo. Sin embargo, esas discusiones lo que hacen es le restan capacidad al Estado de poder enfrentar este fenómeno de conflicto social. Hay silencios que preocupan ciertamente en medio de toda esta crisis, ¿no? Porque yo veía a una persona locuaz como Antauro Humala, por ejemplo. Salió de prisión, conversaba en todos los momentos en los medios de comunicación en provincias. Hoy guarda silencio. Entonces, un poco que también habría que... Ahí tiene usted un ejemplo clarísimo de lo que le voy a decir. Es que él no es la fuerza principal de la Asamblea Constituyente. Él es la fuerza secundaria. Entonces, lo que va a ocurrir es, apenas ocurre la Asamblea Constituyente, él se va a sumar a componer la Asamblea Constituyente. Entonces, ya él no es la fuerza principal. La fuerza principal está en acción actualmente. Se conocen quiénes son los líderes, es obvio que se conocen quiénes son los líderes. Lo que pasa es que los actores políticos del gobierno dicen, no, es gente indignada, gente espontánea que sale a marchar, etc. Quieren ver eso. Es como cuando el expresidente Belaúnde señalaba que Sendero Luminoso eran unos abigeos, ¿no? Algo así es el asunto. A tal punto es así que inclusive ha habido el cambio del director de la DINI precisamente por esta idea de explicar cuál es la naturaleza del conflicto actual. La naturaleza del conflicto actual, ¿cuál es? ¿Es un tema de indignados y espontáneos? ¿O es una lucha organizada, frontal, para dar un golpe de Estado de la calle? Ahora, y hay otro tema que en algún momento lo hemos conversado, ¿no? El gobierno de Pedro Castillo dejó en el aparato del Estado funcionarios, gente que apoyó la campaña de Castillo, activistas políticos, operadores políticos, ¿no? Es una tarea bien complicada para el actual gobierno, siendo un gobierno de transición, como un gobierno que lo que está haciendo es viabilizar una salida hacia el país, pero va a ser bastante complejo que desactive todo ese aparataje que ha dejado Pedro Castillo. Y ahí no se está tocando ese tema, doctor Cuba. Mire, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, que usted lo conoce bien. Mire. Y yo le puedo mencionar el Ministerio de Cultura, le puedo mencionar el Ministerio de Educación, le puedo mencionar otro ministerio, pero los organismos descentralizados. Si bien es cierto, se ha actuado sobre los prefectos y subprefectos, ¿no?, que eran los operadores, pero los organismos descentralizados también habría que echarle una mirada. Por eso que la preocupación estriba siempre qué va a hacer el gobierno de Dina Boluarte cuando además no tiene una organicidad que le permita, ¿no? Ya. Mire, el segundo aspecto es que ya tenemos 30 días. Primero, se ha arrinconado al gobierno para que se catalogue de transición.
Este no es un gobierno de transición. Sí, o sea, Este es un gobierno legítimo. es la sucesión, claro, es la sucesión Es una constitucional. sucesión Constitucional, constitucional claro, y es un pero lo gobierno que pasa, legítimo. yo le ponía este término porque es así como se está catalogando. Ella misma se cataloga, la propia Ya, presidenta, le he entonces, escuchado claro, anoche, ella dice, nosotros como gobierno de transición, no hay ningún gobierno de transición. es la Lo sucesión dijo muy, constitucional. es una sucesión Constitucional, constitucional y por así es. lo tanto tiene la obligación de gobernar hasta el 2026 mientras el Congreso no cambie las fechas. O sea, ahí no hay ninguna sucesión, no hay ningún gobierno de transición, es un gobierno normal. Lo que ha ocurrido en el trayecto es una sucesión constitucional. El segundo aspecto es el siguiente. Como ella proviene del mismo grupo político, del partido político que lo llevó al gobierno, igual que a Pedro Castillo, ella tiene ciertas limitaciones para discernir quién es quién dentro de su propia agrupación. Ella tiene limitaciones para decir que no puede deshacerse de toda su gente que la acompañó en la campaña, que le ayudó en su grupo. Entonces ella tiene esas dificultades propias de pertenecer a un grupo político por más que haya sido expulsada. Hay que Ahí decirlo, tendría que ser, ahí habría que pedirle que sea una conversa completa, es decir, el señor, chao con todos mis amigos eran mis ex amigos ahora y gobierno con nuevos. ahora, Eso es un tema que yo lo veo complicado para la si presidenta. quiero hacer tortillas tengo que reventar huevos. Exacto. Yo le veo complicado a la presidenta por estos a veces vaivenes que tienen algunas designaciones de algunos funcionarios. Y el tercer punto que yo observo es que los grupos, el aparato del Estado, que es muy importante que sea copado por el propio gobierno actual, no lo es tanto. Se mantienen en los cargos, como usted ha señalado, funcionarios que provienen de todavía el gobierno de Castillo. Por eso es que si no el gobierno no toma adecuadamente el aparato del Estado, y cuando digo el aparato del Estado digo así, relaciones exteriores en su totalidad, no puede ser posible que después de 30 días se dé cuenta que tiene una embajadora en Bolivia que no es conveniente para el país. Realmente es un retardo tremendo en los reflejos de la Cancillería. Segundo, el Ministerio de Defensa. Tiene que haber un trabajo duro para poder discernir quién es quién dentro. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia tiene que tener un trabajo enorme ahí, porque ahí, como todos sabemos, también está la Dirección de Derechos Humanos, que es capital en estas circunstancias. Cuarto, se tiene que aprobar de una vez la elección de la Defensoría del Pueblo. Eso es muy importante, que el Congreso de la República apure esa elección, de tal manera que podamos tener ya una Defensoría del Pueblo legítima, porque ahora tenemos solamente una interina. Y por otro lado también, aquí hay que apuntar que los gobiernos regionales nuevos que han ingresado, ¿no?, han salido con una agenda propia, sobre todo porque se juntan dos procesos, porque como ya se habla de avanzar las elecciones al 2024, muchos de los gobernadores regionales ya se sienten candidatos a la presidencia de la República. Entonces renuncian a sus regiones y van a candidatear a la presidencia de la República. Y en esa tarea es normal que la presidenta del gobierno, la presidenta Dina Boluarte, tiene que tener una reunión con los gobernadores regionales para poder discutir y conversar los temas del país. A mí me llama la atención que salgan gobernadores regionales y digan: presidente, renuncie. O sea, un desconocimiento total de la democracia. Y no se diga absolutamente nada desde el gobierno, porque no se conversa y no se dialoga rápidamente en estas circunstancias. Y el tema que preocupa además, ciertamente, es también los gobiernos locales, que en estas circunstancias tampoco hay un mensaje desde el Ejecutivo claro en el tema de los gobiernos locales. Creo que AMPE, en este caso los gobiernos locales, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú, deberían tener un acercamiento grande con el gobierno. La presidenta para el día lunes ha convocado al Foro del Acuerdo Nacional. Este es un espacio interesante, que es probable que se pueda debatir ampliamente el tema político nacional,
pero esperemos que haya buenos diagnósticos, porque el tema para poder intervenir es que hay un adecuado diagnóstico Mire, de lo que ocurre en el país. le pongo una situación real, que usted al inicio de esta conversación la ha planteado. Hace unos días, nuestro colega Lizardo Causo conversaba con el cardenal Pedro Barreto, ¿no? Y la pregunta fue muy directa. ¿La Iglesia estaría en capacidad de ser interlocutora, mediadora en este tema? Y lo que respondía el cardenal Pedro Barreto es: si existe voluntad de diálogo, si las partes quieren conversar, porque fíjese cómo estamos en este momento, ¿no? Conversaba también con Max Hernández el otro día, que es el secretario ejecutivo del Foro del Acuerdo Nacional, ¿no? Y esa es la preocupación. ¿Por qué? Porque la preocupación es que hay gente que tiene una agenda propia. Por eso, estamos todavía en la fase violenta del proceso del golpe de la calle. Y entonces nosotros aquí hay dos aspectos centrales. Y tenemos amarrados a la policía y a las Fuerzas Armadas. Tenemos amarrados a la policía y a la fuerza, porque es parte del golpe. Esa Así estrategia es parte del golpe de la calle. Amarra al enemigo que quiero pegarle, ¿no? Claro. O sea, y le puedo pegar. Y le puedo pegar. Y yo, claro, yo en realidad condeno toda acción de violencia con despropósito. Eso hay que condenarlo, venga de donde venga. Pero lo que no podemos aceptar es que se rompa el Estado de Derecho. Pero hay un detalle, mire, actualmente lo que vemos en Juliaca. Así es. Hay más heridos policías que ciudadanos que civiles. Tenemos 4 policías internados en el Medrano, más 16 que han estado en el policlínico de la policía de Juliaca. Tenemos 20 policías heridos y los civiles reportados son 12. La pregunta es, el número de poblaciones. Se ha visto que estos movimientos, si bien es cierto, la población está en paralización en Juliaca, lo que uno debería preguntarse ¿es un paro armado? ¿Es un paro armado con violencia que se ejerce desde fuera por grupos perfectamente, o es una cuestión espontánea de la población? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse para el tema de Puno. Y así es el caso de Ica. ¿Cuánta gente bloquea las carreteras? Esto es una cuestión espontánea de la población doctor, de Ica. Me acaban de pasar imágenes y fotografías, ojalá nuestra productora general pueda emitirlas mientras conversamos, y la forma como están actuando, incluso la forma como en estos momentos hay policías que están heridos, ¿no? Y también hay civiles, hay que ser justos en este caso, ¿no? Pero la manera como actúan, y en realidad, como yo le decía hace un ratito, la policía y las Fuerzas Armadas se encuentran atadas. Nosotros no estamos solicitando que salgan y arrasen, no. Lo que estamos solicitando es que haya un principio de autoridad, que me da la impresión se está perdiendo, porque falta firmeza. Y cuando yo digo falta firmeza, no quiero decir que tenga que atacar, no, sino que se tenga que actuar dentro del marco de la legalidad. No sé si usted coincide conmigo. Mire, la policía y las Fuerzas Armadas estamos en una situación de emergencia. Tiene que evaluarse todos los criterios de proporcionalidad del uso de la fuerza, pero la proporcionalidad del grupo de la fuerza es relativa, de acuerdo a las circunstancias que existen en el conflicto. Y para eso hay que explicarle a la población que el respaldo político es inevitable a estas Fuerzas Armadas y policiales. Porque si tú le quitas el respaldo, le vas a decir, ¿sabe qué? Para mí, la proporcionalidad es siempre 1-1. Y ese respaldo político que lo tiene que dar la Presidenta de la República. La Presidenta de la República y el Presidente del Consejo de Ministros. Y el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior. Ese es el respaldo político. Pero hay un tema adicional que también es importante. Mire usted. El debate político que se ha llevado últimamente tiene que ver con la desmembración del país. Nosotros sabemos que Lima ha sido el centro de la colonia. Por lo tanto, la mirada desde fuera, siempre ha habido un sentimiento antilimeño, no solamente en los territorios que hoy ocupan el Perú, sino incluso en Bolivia, en otros países. Este territorio antilimeño, hoy día,
está siendo aprovechado por frases que manejan la descolonización. Así Es decir, es. hay que descolonizar al Perú y por lo tanto hay que generar autonomías, hay que generar estados plurinacionales. Ahí está el mensaje Claro. clarísimo. Estados plurinacionales Y o es el estados discurso, federados. y es el discurso, y hoy día, con suma claridad, el editorial del Diario Comercio traza eso del accionar de Evo Morales, de la manera como está actuando. Muchos dicen, no, no es cierto. No, sí hay las suficientes evidencias de la manera como ha actuado. Ahí tenemos imágenes, vamos a pasar lo que estábamos conversando, ya estamos ahí viendo las imágenes, cómo se está actuando en estos momentos. La Ya, violencia si, desmedida. si esto es un movimiento espontáneo, Y, etcétera, bueno, es increíble, ¿no? claro, Yo creo que a muchos no les va a gustar aquí, nuestro comentario, pero hay que decirlo. Hay que decirlo, ¿por qué? Porque muchas veces, también lo que usted comentaba hace unos instantes, ¿no? Esa mirada de estigmatización al limeñismo, ¿no? Pero usted y yo somos hijos de migrantes. exacto, O sea, exacto. claro, es la verdad. Y Lima, como decía Matos Mar, en el 50, en 1950, llegaban muchos migrantes. Mire, yo le voy a explicar ahí un detalle adicional. La Policía Nacional tiene como el médico una labor preventiva. Antes de preventivo, hay una voz de enfoque de riesgo, es decir, precaución. Se toma precaución de lo que puede ocurrir. Si ya se conoce el objetivo que va a hacer, que va a atacar, hay una medida preventiva. Ya hay el ataque, el conflicto, ya tiene que ver la curación. Y la curación significa los usos legítimos de la fuerza que tiene el Estado. Este es el problema de fondo. Le obligan a la policía en una situación de conflicto directo, incluso hasta armado directo, a que aplique medidas preventivas. O sea, es como si al médico que está el paciente volando en fiebre con una infección generalizada al borde de la muerte le diga, haz prevención con él y yo me Pero, dedico a darle charlas, me dedico a darle charlas al paciente. No, ahí lo que se tiene que hacer es aplicar medidas curativas, inmediatamente eliminar el foco infeccioso y dar el tratamiento adecuado. En este caso, en el caso que estamos viendo en Juliaca, ahí no haya posibilidades de medidas pero mire, preventivas, sino medidas curativas. ahí Y estamos viendo esto las es lo que tiene imágenes. que hacer. Las imágenes no nos engañan. La manera como actúa un grupo de personas ahí, ¿no? Es en realidad, Sí, imagina, esta es una tanqueta de la Policía así Nacional es. que la incendian sin ningún inconveniente porque no ha sido, la fuerza policial era sobrepasada en su, en Sí, y su, también nos han enviado fotos de policías que han ¿por resultado qué? heridos. Porque para un sector de la población o para algunos analistas políticos, si hay 500 manifestantes, tiene que haber 500 policías para que sea proporcional. Es decir, uno a uno. Cuando lo que ocurre acá, si hay 500, el policía tiene armas de reglamento. Y si hay 1000, mayor razón para usar armas de reglamento. Aquí, ¿qué ocurre? El uno a uno es imposible, van a ser sobrepasados, pues. Por eso es que es imposible de que puedan restablecer el orden en esta población. Ahora, hay un detalle que me gustaría decirle a la población, ¿no? Aquí en lo que estamos nosotros acudiendo es la sobrevivencia del Estado nacional, del Estado unitario. Estamos en sobrevivencia del Perú, estamos en la sobrevivencia de la unidad que hemos construido por generaciones de hace 200 años en el país. Por eso es que lo que hay el día de hoy también son enormes grupos de interés geopolíticos mundiales que se beneficiarían del desmembramiento del Perú, por lo menos como se está planteado, en tres grupos, ¿no? El sur, el oriente y Lima y norte. Ese es el desmembramiento que casi está esbozado en la población, que es precisamente lo que deberían ahora los gobernadores regionales, que deberían ser factores de unión, ¿no es cierto?,
Y si no, el Congreso de la República debería Así es. intervenir. El Congreso de la República debería intervenir y señalar, señores gobernadores, esas opiniones son contrarias a la Constitución y están cometiendo ustedes una infracción constitucional al plantear ese separatismo. Ese es un delito que está tipificado. Y es un delito tipificado. Así es. Y sin embargo ahí hay una pasividad ante esas opiniones que pueden traer daño al país. Doctor Cuba, para finalizar, y no vamos a poder tocar el tema de salud, porque en realidad, pero usted comprenderá que este es un tema del día a día que es vigente, el tema de la mirada internacional, de la mirada geopolítica. Perú se ha convertido en este momento en un elemento clave para muchos países de la región. Perú, como se dice, ha roto el espinazo. Entonces, si hasta hace 17, 18 meses teníamos una mirada cercana a este grupo de países, hoy Perú se ha convertido geopolíticamente, si se quiere, en el centro de atención. Eso es también el otro tema. Mire, si uno lee los mensajes que se reciben de los grupos peruanos y grupos extranjeros, señalan que el Perú tendría 10 bases militares extranjeras, cosa que es falsa. En segundo lugar, si uno observa las relaciones económicas que tiene el país, nuestro primer país de exportación de nuestros productos es China. Tercero, si uno observa la construcción del puerto de Chancay, que es un puerto chino que va a ser de 3.500 millones de inversión, que nos va a acercar al Perú, al Asia, no solamente a China, a Nueva Zelanda, a Japón, a Singapur, Australia, etcétera. Pero además tenemos nosotros la posibilidad, debido a nuestra posición estratégica, de por el norte tener una relación desde Paita, Iquitos, Tabatinga, Brasil. Por el centro tenemos la posición Lima, Pucallpa, Purús, Brasil. Y por el sur tenemos la interoceánica ya construida, que terminamos en Río de Janeiro. Por lo tanto, y también hasta Río de la Plata. O sea, esa es la posición estratégica que tiene el Perú. Por lo tanto, lo que se juega en el país es sumamente importante. Por eso es que no es extraño que países lejanos como México, que está en América del Norte, o como Colombia, o como Argentina, o como Bolivia intervengan. Y no nos olvidemos nosotros que los bolivianos intervienen en la política peruana siempre, porque ellos se sienten con ese derecho de haber sido Alto Perú en su momento histórico, se sienten con ese derecho de intervenir en la paradoja del país. Y la paradoja del destino. Bolivia tiene un caso similar en Cochabamba, en Santa Cruz, a lo que ellos quieren proponer acá en el Perú. No, pero precisamente esa finalidad, ese modelo boliviano no lo conocemos. Así es. Por eso es que es importante que los actores políticos del Perú tomen la debida cuidado en preservar nuestro Estado de Derecho, nuestra república unitaria y sobre todo la libertad y la democracia que debemos tener. Doctor Cuba, yo le agradezco la amabilidad como cada sábado de compartir estos conceptos del día a día, pero además estamos en un momento bastante complicado, bastante complejo. Usted comenzaba la conversación deseando los mejores éxitos para el 2023 y eso en realidad es lo que queremos. Ojalá que le encontremos una salida al país en medio de esta crisis. Yo le agradezco la gentileza, doctor Herbert Cuba, muy amable. Un abrazo una vez más, señor José Hernández, y paz y libertad para el país. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.